Y ella hace mucho tiempo viene investigando todo lo vinculado con sustentabilidad. Constanza Silly cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación social y de mercado, ocupó distintas posiciones y hoy viene como directora ejecutiva de Voices Research and Consultancy. Constanza, muy bienvenidas y contanos cómo es esta agenda, la agenda que viene. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá, es muy motivante para nosotros compartir datos acerca de este tema que es tan importante y tan abarcativo. Nuestro rol hoy es hablar un poco de la agenda según la población y nos vamos a basar en distintos estudios que hicimos, propios con tendencias desde la década del 80, en más de 30 países, estudios realizados junto a UADE, Fundación Ciudad, Banco de Alimentos, etcétera. Primero, nosotros al inicio de cada presidencia le consultamos a la gente cuál es el principal problema. Acá marcamos los problemas con colores de modo que se vea gráficamente el problema que tenemos, que es el central, que nuestros problemas se repiten. Hay un gran colorido, pero son problemas repetidos. El problema de la pobreza aparece en la agenda de los argentinos por primera vez a partir de la crisis del 2001. Y de ahí en más ya se queda armando un combo muy difícil junto con la inflación, la inseguridad y el desempleo. Cuando vamos a nivel más local y le preguntamos a la gente cuál es el principal problema de tu barrio, acá tenemos un ejemplo de Cava, vemos que sigue mencionándose la inseguridad. Pero lo interesante es que acá sí empiezan a aparecer como problemas principales para la gente temas relacionados con el medio ambiente, como puede ser la contaminación sonora, la basura en las calles, los excrementos de los perros o la falta de espacios verdes. Aún más interesante es ver que el segundo problema más mencionado a nivel barrio en la ciudad más rica de la Argentina es la gente en situación de calle en el barrio. Esto no ocurre en algún barrio específico dentro de Capital, sino que se extiende por todas las comunas. Es mencionado como el primer problema en 7 de cada 15 comunas y solo en 2 comunas no está presente entre los 5 principales problemas. La pobreza patente. También nos interesa mostrar cuáles son las causas que más motivan al accionar a los argentinos. Y acá tenemos un ejemplo de un estudio que hicimos junto a Kendar de cuáles son las causas a las que los argentinos donan más dinero. Las causas que más convocan tienen que ver con el hambre, con la pobreza y con todo lo referido a salud. La agenda sustentable, según SEATS, que viene, ellos lo organizan en estos 3 ejes, todo lo que tiene que ver con el clima y la naturaleza, los derechos humanos, la inclusión, la diversidad y la economía circular. A nosotros nos gustaría agregar, hay que sumar la gestión de los efectos post-pandemia, que tuvo un efecto devastador en lo que es la salud mental. Solo basta mencionar algunos de los hallazgos que tenemos, por ejemplo, el mal dormir se duplicó a raíz de la pandemia y el estrés aumentó un 30%. También la educación y la pérdida de ingresos. Y la brecha digital, que en realidad cubre transversalmente todos estos temas, ya estaba, no es que la generó la pandemia, pero en la pandemia lo que nos permitió es mirarla de frente y ver hasta qué punto, si no mejoramos la brecha digital, no vamos a poder solucionar otras brechas. Hablando algo de medio ambiente, cuando les preguntamos a los argentinos cuál es el principal problema de medio ambiente a nivel global, señalan el calentamiento global. Esto es transversal en los distintos segmentos sociodemográficos, salvo en el nivel más bajo, donde se comparte este problema con el problema de la basura.
Una buena noticia es que los argentinos creen en el impacto de sus acciones personales para mejorar el medio ambiente. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático hay algunas dudas, porque hay opiniones divididas acerca de si es demasiado tarde o no para generar cambios en el tema climático. Esta es una variable que es muy importante ir siguiendo, porque si uno no piensa que puede, que hay tiempo todavía, digamos, no va a tener motivación para la acción. Imposible hablar de sustentabilidad sin hablar de futuro, digamos, son dos conceptos íntimamente relacionados. En el país vemos el futuro con enorme pesimismo. La amplísima mayoría de la población piensa que en la Argentina en los próximos 10 años habrá más pobreza, más problemas relacionados con la educación, con la salud, problemas de distintos tipos. Pero para volver al tema del medio ambiente, lo que vemos es una fuerte crítica que hacen los argentinos de los distintos actores. Los actores más fuertemente criticados tienen que ver con las empresas, la población y el gobierno nacional, pero incluso a nivel personal hay un alto porcentaje de gente que acepta que su compromiso podría ser mayor. Y en este sentido las organizaciones de la sociedad civil son las mejor ranqueadas. Acá volvemos al tema de la pobreza, del futuro y el futuro sombrío que ven los argentinos. Y lo que es muy fuerte es que todos estos guarismos, que ya son altísimos, crecen significativamente entre los jóvenes. Por ejemplo, 8 de cada 10 jóvenes hoy en la Argentina pronostican que en los próximos 10 años la Argentina será un país más pobre. Cuando le preguntamos a la gente pensando en tu propio futuro, ¿qué es lo que más te preocupa? A nivel general, lo que preocupa es la situación económica. Pero trajimos un segmento muy interesante que muestra que son, en el caso de los jóvenes, lo que les preocupa es no poder progresar. El Latinobarómetro arma un mapa de las desigualdades en la Argentina, preguntando de todas las desigualdades que hay, ¿cuál considerás que es la peor desigualdad? A nivel regional, la peor desigualdad es la desigualdad en educación. En la Argentina, la peor desigualdad, según la opinión de la gente, tiene que ver con la desigualdad en las oportunidades de trabajo, lo que nos muestra claramente que lo que los argentinos quieren es trabajar. Indagamos en los segmentos más vulnerables qué es lo que tiene que hacer el gobierno para ayudar a los pobres y nos encontramos con una respuesta contundente. Lo que los mismos sectores vulnerables demandan es trabajo. El 90% así lo señaló. Algo de género, niveles de igualdad de género, hicimos una encuesta global en más de 30 países y lo que vemos es que de las igualdades en distintos ámbitos es en la igualdad de género, en el hogar, donde la Argentina está más rezagada. También la igualdad de género sufrió muchísimo con la pandemia, se retrocedieron muchos casilleros y se retrocedieron aún más justamente en la igualdad de género en el hogar. La cifra dramática, si hablamos de la igualdad de género, tiene que ver con la violencia. Más de un tercio de las mujeres argentinas señalan en nuestra encuesta que en los últimos 12 meses sufrieron violencia física o psicológica. Compartimos un tristísimo primer puesto con otros países de la región como México y como Chile. Greenwashing o RC falsa, como también puede llamarse. Acá vemos que hay un gran descreimiento en la Argentina acerca de lo que hacen las empresas con la sustentabilidad. 1 de cada 10 cree que la mayoría de las empresas abordan este tema seriamente, pero la mayor proporción, un 37%, declara que lo hacen solamente para lavar su imagen y un 27% cree que la mayoría de las empresas directamente no abordan para nada este tema.
Lo que sí se detecta es una oportunidad para comunicar, porque hay más desconocimiento en la Argentina que en otros países del mundo. Y también hay una interesante proporción que sostiene que conocer lo que hacen las marcas que consume en materia de sustentabilidad es importante. Es decir, acá se ve una oportunidad. Las organizaciones de la sociedad civil, como todos saben, tenemos una crisis de confianza institucional en la Argentina que abarca todo tipo de instituciones. En este contexto, las instituciones que detentan mayor confianza son las organizaciones de la sociedad civil. Es más la gente que confía en estas organizaciones que la que desconfía, pero tampoco se llega a una confianza mayoritaria y, como todas las instituciones, están sufriendo hoy un mayor descreimiento. Sin embargo, son las grandes aliadas de las empresas a la hora de implementar determinados programas que tienen que ver con la sustentabilidad. Pero acá, en la relación entre las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, hay que tener en cuenta que son instituciones que tienen lógicas, dinámicas, perfiles de empleados realmente muy distintos. Las empresas tienen mucho para dar, tecnología, financiamiento por sobre todo, pero también modos de trabajo, profesionalismo, todo lo que está en esa área, pero las organizaciones de la sociedad civil son en general las que tienen más experiencia en la temática, más experiencia en el terreno, pueden articular mejor con distintas acciones y por sobre todas las cosas conocen mejor a los beneficiarios. Así que acá lo importante es realmente sentarse y escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, entender que se manejan en un nivel de urgencia, de malabar y de hacer todo a pulmón impresionante, escuchar con paciencia y luego actuar acordando objetivos prefijados. Las organizaciones, esto es un estudio que hicimos para el Banco de Alimentos, son organizaciones de Buenos Aires y lo que vemos es que el financiamiento hoy está dado principalmente por donaciones individuales y aportes del Estado. El financiamiento de las empresas es realmente muchísimo menor. Algo interesante que traemos también como tema, una oportunidad para las empresas a la hora de hablar de sustentabilidad, es la alta importancia que le están dando las organizaciones a todo lo que tenga que ver con la calidad nutricional de los alimentos. Muchas de estas organizaciones dan alimentos a sus beneficiarios y el desperdicio de alimentos como otro gran tema que está preocupando a las organizaciones. Bueno, con todo este panorama que es bastante difícil, el futuro tan sombrío, ¿cuáles son las reacciones de la gente? Nosotros, desde el año 88, que medimos el porcentaje de gente que le gustaría vivir en algún país que no sea la Argentina. Y en la última medición, que es de mitad del año pasado, tenemos un récord muy triste, el 53% de los argentinos dice que le gustaría vivir en otro país. Y si hacemos zoom en los jóvenes, vemos que este porcentaje llega a 7 de cada 10 jóvenes hoy preferirían vivir en otro país. ¿Por qué? Porque buscan una mejor situación económica, pero principalmente lo que nos dicen en nuestras investigaciones es que lo que buscan es mejores posibilidades de desarrollo laboral, profesional y educativo. Contrario a lo que vemos, que sostienen algunos analistas, lo que nosotros vemos son jóvenes pujantes que quieren progresar. Otra de las reacciones que vemos en la sociedad tiene que ver con la solidaridad, y este es un tema que junto a Kender y la Universidad de San Andrés estamos armando un espacio que se llama Cultura de Dar para generar comunicación e investigación sobre el tema, es el voluntariado. Nosotros seguimos desde el año 97 esta medición, La Nación a través de su sección Comunidad ha sido un gran aliado en la difusión de estos datos y lo que vemos es un crecimiento sostenido en el voluntariado desde el 2012 que nos lleva hoy al récord histórico de voluntarios que es de 36% y en el caso de los jóvenes es de 54%. Es el segmento que más se ha volcado al voluntariado. El voluntariado era un tema de nicho para este segmento y ahora se está transformando en algo mayoritario. Las ideas fuerza que queremos
que queden bien abrochadas es que el medio ambiente es importante, el calentamiento para los argentinos, el calentamiento global está en el top de la agenda, lo verde ya está instalado, es cuestión de potenciarlo, la sociedad desconoce los esfuerzos que están haciendo las empresas y demanda más esfuerzos. Por otro lado, el tema de la pobreza y la desigualdad son los grandes temas de la agenda local. No hay futuro si no los abordamos. Son claramente la prioridad. Y por último, los valores que se destacan en un concepto difícil. La sed de trabajo que tiene la población más pobre y la sed de progreso que tienen hoy nuestros jóvenes. Y el voluntariado como muestra de capital social. Muchas gracias.